Bienvenidos nuevamente a la asignatura de Introducción al Derecho. El día de hoy vamos a trabajar la unidad número 5 que se titula Teoría General del Derecho y comenzaremos por definir lo que se refiere al concepto de la Teoría General del Derecho. Vamos a comenzar por este. La Teoría General del Derecho es entendida como la ciencia jurídica que estudia los elementos del derecho o de los ordenamientos jurídicos existentes en toda organización social y los fundamentos científicos y filosóficos que lo han permitido evolucionar hasta nuestros días. Quiere decir que la teoría general del derecho es una ciencia como tal, porque esta nos va a permitir dentro de las ciencias jurídicas estudiar el paso a paso de la norma, de todos aquellos ordenamientos jurídicos, aquellas leyes, reglamentos que nos permiten evolucionar hasta nuestros días. En el caso de la ciencia jurídica llamada la teoría general del derecho, esta se va a auxiliar de ciertas ciencias, ciertas ramas y de otros medios para conocer. Vamos a conocer las disciplinas jurídicas que auxilian a la ciencia denominada teoría general del derecho. Comencemos por entender que estas disciplinas se van a dividir o se van a clasificar en dos: disciplinas fundamentales y disciplinas auxiliares. ¿Qué características tienen una con la otra? Las disciplinas fundamentales son aquellas que van de la mano con la ciencia jurídica y en la explicación de la teoría general del derecho ayudan a su comprensión y a su entendimiento jurídico. Por eso son fundamentales, porque ellas siempre van a estar presentes en el conocimiento del derecho. Tenemos la filosofía del derecho y la jurisprudencia técnica. Estas dos son disciplinas jurídicas fundamentales. La filosofía del derecho, como parte de la filosofía en general, nos va a ayudar a entender todo lo que ha sucedido en el tiempo y en el espacio respecto a la evolución del término jurídico. Y las disciplinas auxiliares. Las disciplinas auxiliares son aquellas que intervienen a lo largo que ha evolucionado el derecho, han hecho presencia, sin embargo, no es necesaria su existencia para la creación de la misma norma. Como disciplinas auxiliares tenemos la historia del derecho, el derecho comparado y la sociología jurídica. Vamos a conocer acerca de ellas. Como primer número tenemos, decía yo, la filosofía del derecho. ¿Qué es la filosofía del derecho? Es una rama tanto de la filosofía como del derecho que va a estudiar los fundamentos filosóficos del derecho como un orden normativo e institucional de la conducta social. Lo que hace es estudiar a la norma, estudiar el ordenamiento jurídico, pero visto desde los fundamentos filosóficos. Recordemos que culturas como la griega nos permitieron conocer el caso de Aristóteles, Platón, y dentro de las ciencias jurídicas tenemos personajes grandes filósofos que nos permitieron entender la ciencia jurídica en el tiempo que ellos existieron. Tal es el caso como esta frase que dice que el derecho no necesita ser justo para ser derecho, pero sí necesita de una validez de parte de ¿quién? De las personas. Esta frase a lo largo del tiempo nos ha permitido entender que siempre hay un perfecto equilibrio entre el exceso y el derecho mismo. Y es que nosotros vamos a conocer que a pesar de que la norma existe, no todas nos resultan justas desde el principio moral, pero desde el principio jurídico siempre ha buscado la norma ser lo ideal para la sociedad a la que va destinada. Como una rama de la filosofía general, esta aborda temas capitales o temas que indiscutiblemente son principales dentro de su formación,
como determinar el concepto de derecho, que ha evolucionado conforme a la sociedad, o entender temas como el valor del orden jurídico y de cómo debe realizarse la adaptación y la presencia de una norma. Así también tenemos dentro de la clasificación las otras ramas. Dentro de esta clasificación tenemos las ciencias auxiliares. Y vamos con las ciencias auxiliares. Comentábamos hace un momento, hacíamos referencia que son la historia del derecho, el derecho comparado y la sociología jurídica. ¿Qué es la historia del derecho? Esta se refiere a la formulación histórica y a la aplicación y comentarios del derecho y la historia de las instituciones reguladas por él. Es todo lo que ha sucedido en el tiempo y en el espacio. ¿Nos sirve la historia para entender el derecho? Claro que sí, porque tanto los sucesos como los acontecimientos de la historia nos han permitido entender a los grupos sociales y nos ha permitido también entender la producción de normas. En el caso de México, nosotros hemos transitado por diferentes momentos de la historia. Quiero poner a tu reflexión 3 momentos principales. Creo que todos conocemos desde educación básica la independencia de México, las leyes de reforma y la Revolución Mexicana. Estos 3 momentos de la historia nos han permitido conformar normas. Desde la independencia de México de 1810 tenemos la producción de nuestra primer regulación federal, que es el caso de la Constitución de 1824, producto de la independencia. Posteriormente, y avanzamos en la historia, llega la etapa en 1857 de todo lo que viene siendo la reforma. Y la reforma no solamente en cuanto a lo que conocemos habitualmente, que es la separación Estado-Iglesia, sino a la creación de instituciones como el matrimonio, como una institución civil, es decir, administrada por el Estado, que se generan las leyes acerca del matrimonio, del registro civil y acontecimientos de esta manera. Y la Constitución de 1917, producto de la Revolución de 1910, cuando el constituyente del 17 formula la Constitución que hoy en día tenemos y que aborda temas medulares como es el derecho a la educación, la libertad religiosa, la propiedad de la nación, regulada por los artículos 27, tercero y el 24. Tenemos otra ciencia auxiliar que es el derecho comparado. ¿A qué se refiere el derecho comparado? Este se basa en la comparación de las distintas soluciones que ofrecen los diversos ordenamientos jurídicos para los mismos casos planteados. Les comento, en el caso de la ciencia jurídica, por ejemplo, en el Estado mexicano, en el 2008, se creó, o mejor dicho, se logró el consenso de que a nivel nacional solamente existe un Código Nacional de Procedimientos. Te lo pongo desde esta manera. Si tú quieres hacer un hot case, el procedimiento es el mismo, estés en Chihuahua, en Guerrero, en Tabasco. Así sucede con los delitos. El procedimiento para castigar la comisión de un delito es el mismo en todo el país. Sin embargo, cada estado tiene su código penal. No es lo mismo la clasificación de delitos o el castigo o la penalidad que tiene un delito en Veracruz que en Tlaxcala, que en Yucatán. ¿Por qué? Porque cada estado tiene el principio de libertad en cuanto a la regulación de sus códigos penales. Lo que podemos hacer es comparar los diferentes instrumentos legales para efecto de ir conociendo y estudiando el derecho. ¿Y quién lo hace? En este caso lo hace la Suprema Corte de Justicia cuando se presenta una controversia respecto a una ley que regula de una manera lo que en otra entidad se está regulando de otra forma y que no violenta los derechos humanos de los ciudadanos. Por último, dentro de las ciencias auxiliares tenemos la sociología jurídica.
Esta estudia los problemas, las implicaciones, objetivos y todo aquello concerniente a las relaciones entre el derecho y la sociedad. Su principal objeto de estudio es la eficacia del derecho y la sociología jurídica está en contacto directo con el grupo social para conocer la evolución de la norma dentro del mismo. Así, de esta manera, encontramos también las ramas de la filosofía. El maestro Antonio Caso, un filósofo mexicano y estudioso del derecho, divide a las ramas de la filosofía en 3 grupos, con los problemas de la ciencia, los problemas de la existencia y los problemas del valor de la existencia. En el primer grupo, que son los problemas de la ciencia, encontramos ciencias auxiliares o disciplinas, como es el caso de la metodología, la teoría del conocimiento y la epistemología. En el caso de los problemas de la existencia, encontramos ciencias como es la psicología racional y la cosmología, para entender el por qué estamos aquí. Y el del valor de la existencia, este tercer grupo, empieza su trabajo filosófico hablando de la filosofía de la religión, de la estética, de la ética y de la filosofía del derecho. Al final, estudiar el derecho se tiene que analizar desde el valor de la existencia del ser humano. Así pues, estas clasificaciones nos han permitido que en el tiempo y en el espacio se pueda conocer la teoría general del derecho. Nos vemos en el siguiente tema.